y nos parece que es algo muy importante, sobre todo demuestra el compromiso de la docencia en cuanto a los derechos de los pibes, ¿no? Bueno, Ro, te dejo la palabra. ¿Me escuchan, compa? Ahí sí. Ahí sí nos escuchamos. Sí. Ah, perfecto. Bueno, si me escuchan bien todos, ahora le vamos a pasar la posta a Elba Sorribas, que es docente, abogada litigante, es coordinadora de acciones educativas del Instituto Espacio de la Memoria. Bienvenida, Elba, y gracias por formar parte de esta formación. Bien, muchas gracias primero por la convocatoria, por la invitación, por permitirme ser parte. También muchas gracias, buenas tardes primero, y muchas gracias a todos, todas y todes quienes están siguiendo esta transmisión. Bueno, a mí me toca un tema que ha sido pensado y consensuado entre quienes formábamos parte de este módulo y que respondía a una demanda que planteaban sobre todo desde la docencia y desde la necesidad que tenemos como docentes de acompañar distintos tipos de procesos de niños, niñas y adolescentes. Cuando pensamos en la salud sexual y reproductiva y en los derechos sexuales y reproductivos, y en este caso concreto, pensar el aborto como un derecho humano o como un derecho de niños, niñas y adolescentes, tenemos que remitirnos a los principios generales de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y entender el ordenamiento jurídico precisamente como un sistema de normas que se interrelacionan. Y hay como una demanda permanente hacia el campo jurídico de la necesidad de relaciones, de establecer con el campo jurídico relaciones pedagógico-didácticas. Y nosotras, nosotres, como abogadas, como abogades, tenemos la obligación de brindar y de formar parte de esas relaciones pedagógico-didácticas para acercar el campo jurídico y el conocimiento jurídico, que al fin y al cabo no solo se construye conocimiento jurídico, sino que en algunos casos es constructor de verdades jurídicas. Y desde ese lugar creo que es permanente esta demanda y esta necesidad de establecer relaciones pedagógico-didácticas que acerquen el campo jurídico o el mundo del derecho a los y las justiciables. Y concretamente a nosotros, docentes, que somos, como bien habían mencionado ustedes, compañeras, quienes estamos en los territorios y quienes acompañamos a niños, niñas y adolescentes. Tenía ahí una presentación que no sé si podemos ponerla en pantalla. Bien, podemos pasar a la primera diapositiva. Bien, en esta cuestión, digamos, de responder a estas necesidades o a estas cuestiones de acercar el campo jurídico, es necesario, digamos, entender que el ordenamiento jurídico es un sistema de normas que se interrelacionan entre sí. Estoy con algún problema técnico. ¿Se supera? Sí, como que se corta. Fíjate por ahí sacando los auriculares, ¿tenés micrófono abierto? Sí. Capaz que funcione. A ver si no sale mejor así. ¿Mejora? Sí. ¿Mejora el audio? Sí, sí. Me quedaba como lejos el micrófono, creo. Pensar, digamos, esta cuestión de acercar el campo jurídico como campo de conocimiento que muchas veces está muy alejado.
Y muchas veces como docentes, a veces tenemos temor de lo jurídico, ¿no? Lo jurídico genera temor, y eso no es fortuito. Digamos, la construcción del derecho es una construcción hegemónica, y en nuestro caso es una construcción patriarcal y adultocéntrica, ¿no? Entonces es importante también entender cómo a la par de esta construcción hegemónica, patriarcal y adultocéntrica del campo jurídico, emergen algunos principios, sobre todo propios del campo de los derechos humanos, que vienen a brindarnos marcos regulatorios que se acomodan y que responden a nuestras realidades, y sobre todo de un colectivo muy particular, que es el colectivo de niños, niñas y adolescentes, el colectivo que al fin y al cabo es el sujeto de intervención de nuestras prácticas educativas, ¿no? Esta pirámide que está en la diapositiva grafica en algún punto cómo se estructura jerárquicamente el sistema jurídico, o nuestro ordenamiento jurídico como sistema. Podemos observar que en la parte superior se encuentra la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, que se incorporan en virtud del dispositivo del artículo 75, inciso 22, al plexo normativo constitucional. Y dentro de estos tratados internacionales de derechos humanos hay uno en particular que nosotros no podemos desconocer, que es la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Porque si observamos, digamos, precisamente la gráfica, una forma piramidal, y es precisamente a través de esta forma cómo se estructuran jerárquicamente las normas, ¿no? Las de mayor importancia hacia arriba y las de menor importancia, o menor jerarquía, mejor dicho, hacia abajo. Y a su vez, inversamente, digamos, aumentan en cantidad de normas o de leyes. La Constitución Nacional, las leyes nacionales, las constituciones provinciales, las leyes provinciales y las resoluciones ministeriales, algunos fallos judiciales, e incluso, por ejemplo, podemos incluir en esta base piramidal los famosos protocolos estos de los que tanto hablamos, ¿no? Elba, entonces, perdón, Elba, que te interrumpo. Quería, porque me están diciendo que por la cucaracha, que se escucha mal, quizás acercarte un poquito más al módem, viste que esta cuestión de la virtualidad nos tiene así, ¿no? Como capaz que sea por una cuestión de la distancia del módem, puede ser, es una de las opciones, quizás lo podemos solucionar. ¿Te parece? ¿Se puede? Estoy muy cerquita del módem. Ah, bueno. Entonces hablemos quizás un poquito más despacio. Igual se te está entendiendo, pero por las dudas, como se corta, por si alguna palabra importante para resaltar, digamos que tengamos en cuenta que estamos teniendo estos problemas de conectividad. Bien, podemos acortar la presentación, y sí necesitaría que me confirmen si esto se había escuchado o no. Sí, se había escuchado. Perfecto, pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, tal como decíamos en la estructura del ordenamiento jurídico y de entender el derecho como sistema, también hay principios que rigen la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño, que se encuentra en la cúpula de la pirámide, van a ir impregnando el resto del ordenamiento jurídico y de este sistema. Por eso es muy importante entender la superioridad jerárquica de la Convención de los Derechos del Niño y estos principios rectores para interpretar a veces los protocolos y a veces alguna norma que puede entrar en contradicción con estos principios. Digamos, la base para resolver un conflicto, a ver, vamos con otras pruebas. La base para responder algún tipo de conflictos de intereses que puedan presentarse
van a ser estos principios rectores de interpretar. ¿Mejora o no mejora? ¿Mejoramos? Sí, yo creo que un poquito. Yo creo que sí, un poquito se ha mejorado. Hay como un ruido quizás y se puede probar, entrar y volver a salir. Es como para que se te escuche bien. Viste que a veces se soluciona eso y podemos pasar a Mariana y ver si se soluciona bien, como para que se entienda bien concreto todo lo que está diciendo Elba. No sé si estás de acuerdo. Sí, pasamos entonces a Mariana. Bueno. Mil gracias, Elba. Probemos eso, Parece ¿sí? ser que... Dale, a ver si por ahí si entras, salís y volvés a entrar, por ahí se escucha mejor. Parece ser que el internet es patriarcal y es antiderecho, pero no le vamos a dar lugar, no le vamos a dar cabida, nos vamos a quedar resistiendo y formándonos como tenemos ganas. Porque si estamos haciendo un curso en pandemia, miren si nos va a entorpecer un poco la mala señal. También es importante contarles que somos de distintos lugares, ¿no? Yo estoy en Capital, soy maestra de primaria, Elba está en Santiago, Mariana está en Mendoza, Rocío está en provincia de Buenos Aires, y eso también nos parece importante remarcar, la federalidad de la campaña y cómo vamos construyéndonos en busca de nuestros derechos, ¿no? No sé, Ros, si querés agregar algo, si te interesa. Por ahí sí me parece, después vamos a ver si podemos retomar y Elba nos puede contar un poquito mejor. Contarles que dentro de los materiales que les dejamos en esa guía, hicimos una especie de listado de todos los protocolos nacionales. Los pusimos, los protocolos con respecto a el abuso y cómo deben intervenir las instituciones escolares. Nos parece que es importante entender esto, sobre todo porque cuando hablamos de niñas y niñas embarazadas, estamos hablando de menores, la mayoría de los casos, y muchos de esos casos son abuso y debemos intervenir como docentes y desde las instituciones, y por eso les dejamos a mano ese material para que puedan meterse y chusmear e informarse. También queremos decirles con esto que el protocolo no es la salvación de nadie, hay varios protocolos nefastos, me animo a decir, aunque me reten, pero por ejemplo hay algún protocolo que tiene como sugerencia de lectura obligatoria a Corsi, que es un psicólogo que fue condenado por corrupción de menores, por más de que ahora anda suelto por Palermo, y hay otros donde directamente hay muy poca información, no se entienden, por eso los pusimos todos juntos, para que también puedan ir y mirar protocolos de otras jurisdicciones, aunque no sea la que les corresponde, que les pueda servir de referencia, ¿no? El protocolo de Provincia de Buenos Aires es un protocolo que se actualizó el año pasado y que la verdad es que es bastante interesante cómo abarca integralmente la problemática de la intervención de las escuelas. Sí, ¿no? Y además que también tener en cuenta que hay provincias que no adhieren al protocolo, que eso vos, ¿no? Como diciendo, no es la salvación de nada, pero tampoco, digamos que hay lugares que no hay ningún tipo de acceso a derechos en relación a en cuanto a lo que es el derecho al aborto, ¿no? Y también invitarles a toda la cantidad de docentes que están acá viéndonos, que se puedan sumar a la red. Necesitamos seguir creciendo, o sea, tenemos... la idea es seguir creciendo a nivel federal. El año pasado tuvimos la oportunidad de lanzar un primer encuentro federal y que hemos sido un montón de compañeras y compañeros que con la necesidad de hablar de este tema, ¿no? Así que, bueno, viendo que quizás Elba vuelva a entrar en un ratito, Mariana, te pasamos la posta a vos, te hacemos la presentación, Mariana, obviamente. Es Mariana Gelin, abogada, integrante de la comisión redactora de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Gracias, Mariana. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Vayan contándome cómo se escucha, porque estoy con auriculares y micrófono. Así que si falla algo, lo sacamos y bueno, y vamos acomodando. Me dio un poco de cosa que Elba venía tan con su línea y que además me da un buen pie a mí para tocar algunos de los temas del proyecto que sé que pueden ser de interés de las y les docentes.
Como decían las chicas, bueno, me tocó integrar la comisión redactora de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y bueno, desde ese lugar redactamos desde varias disciplinas, varias compañeras, una propuesta de proyecto tomando las experiencias de lo que se había presentado la campaña del 2018 y lo que después había resultado con media sanción, recuerdan el 13 de junio de 2018, y que después fue rechazado el 8 de agosto del mismo año por la Cámara de Senadores. Tomando esos proyectos y con los aportes que se fueron dando a lo largo de todo el proceso, elaboramos un primer borrador que se discutió en todas las regionales del país y que después se fue consensuando a lo largo de una jornada de trabajo larguísima en una reunión plenaria, donde terminó aprobado este proyecto que hoy les vengo a contar y a presentar como una obra colectiva a la que queremos muchísimo y bueno, y que esperemos que sea ley rápidamente. Fede, ¿podemos ir poniendo la presentación? Ok, van a ver que es articulado, es aburridísimo, pero yo quería que lo conocieran, así todos saqué algunos para que no fuera tan largo. Algunos de los artículos fueron saliendo, pero, o sea, los fui sacando, pero voy a hacer alguna mención a ellos intentando no pasarme del tiempo. Son las 6. Chicas, ¿qué les parece? 6:20 que yo termine. Mirá, párate, hacemos porque esto es minuto a minuto. ¡Entró Elba! ¡Volvió Elba! Por ahí podemos volver al plan, a ver, probemos cómo funciona. Nos reímos un poco, son cosas que pasan. En las escuelas estamos muy acostumbradas a esto. Vos preparaste el video para el acto, Tuki, se te cae el video, no hay luz, no hay audio, no funciona. Eso estamos muy acostumbradas en las escuelas, así que vamos a ver si lo podemos resolver. Hola, Elba, te tenemos de vuelta. Estamos de nuevo. ¿Se me escucha ahora? Ahora se escucha perfecto. Estamos mejor. Elba, si te sentís cómoda, podés arrancar desde donde terminaste, ¿no? ¿Te parece? Así, porque como Mariana comentó que le daba como un marco, un hincapié interesante, quizás esté bueno que podamos retomarlo desde allí. Perfecto. Bueno, entonces. Perfecto. Bueno, repasando un poco, digamos, pensar en esta necesidad, como yo digo, de acercar el campo jurídico como un campo de conocimiento en algún momento propio de letrados, letradas, magistrados y magistradas, digamos, hay una necesidad de acercar el mundo jurídico a los y las justiciables y concretamente a quienes ejercemos la docencia. Esta necesidad emerge, digamos, en primer lugar, digamos, por ciertos temores que se nos presenta frente al mundo de lo jurídico. Digamos, siempre tenemos dudas respecto de cómo accionar o qué es lo que debemos hacer o cuáles son los pasos a seguir. Si debemos denunciar, no debemos denunciar, digamos, el campo de lo jurídico se presenta permanentemente como un espacio temerario y lleno de dudas. Entonces, uno de los desafíos que había asumido, desafío pedagógico que había asumido, sin contar el mayor desafío que iba a ser el tecnológico, era, digamos, tratar de aproximarnos y sobre todo de pensar en función de estructura jerárquica de norma, cómo los principios rectores de la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y los principios rectores de la Convención de los Derechos del Niño se derraman sobre todo el ordenamiento jurídico, digamos, y por eso se llaman principios rectores, porque son los primeros a los que debemos acudir en el caso de conflicto de intereses. De hecho, digamos, es permanente encontrar normas dentro de algunos protocolos o dentro de algunas normas provinciales que van en contra de algunos de estos principios. Entonces, de estos principios, como docentes nos tenemos que apropiar, digamos, para que verdaderamente los derechos sean lo que debe ser, que son herramientas de transformación para el bienestar de niños, niñas y adolescentes, ¿no?
Los 4 principios más importantes, digamos, principios que después van a acoger la Ley Nacional de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, las leyes provinciales de protección de derechos, e incluso, digamos, en una línea inferior, dentro de esta pirámide que estaba graficada, los protocolos provinciales, ¿no?, para intervención o de buenas prácticas. El primero de estos principios es la participación directa, digamos, que tiene que ver con la participación de los niños, niñas y adolescentes de una forma directa y significativa sobre aquellas cuestiones donde se ventilan aspectos sobre ellos mismos, ¿no? Y en este sentido, pensar que la voluntad de los niños, niñas y adolescentes, cualquiera sea la edad, no puede ser sustituida por la voluntad de los cuidadores. Es decir, que la Convención de los Derechos del Niño, en primer lugar, nos dice que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a expresarse libremente, pero no solo deben expresarse, sino que su expresión y su participación debe ser de forma directa y significativa, ¿no? No es suficiente, como yo siempre digo, dejar hablar. No es insuficiente dejar hablar. Es importante que se tome de forma significativa, aunque no sea decisiva, pero que se tome de forma significativa la opinión y la participación. Definitivamente, digamos, para pensar una participación directa en forma significativa de niños, niños y adolescentes, hay que asegurar, por un lado, canales y mecanismos que vehiculicen esa participación, pero por otro lado, y también respecto de algo de lo que hablaba Agustín en su alocución, garantizar el acceso a la información, ¿no? Y por otro lado, como adultos o adultas responsables de niños, niñas y adolescentes, acompañar eficientemente este proceso participativo o este proceso decisorio sin que de modo alguno sustituyamos la decisión o la opinión, ¿no? El segundo de los principios es el de la autonomía progresiva, que es, digamos, el principio por el cual me convocan y al cual seguramente me voy a poder referir unos minutitos más adelante. El tercero de estos principios es el interés superior del niño, que es la máxima satisfacción integral y simultánea de derechos y garantías y reconocidos en la normativa y en la Convención de los Derechos del Niño a niños, niños y adolescentes, ¿no? Desde este lugar, digamos, también, y en función del interés superior del niño, que es el que va a resolver cualquier tipo de conflictos que pueda presentarse, conflictos de intereses que se puedan presentar entre dos normas de distinta jerarquía, entre dos normas de idéntica jerarquía, o que puedan presentarse entre, por ejemplo, la opinión o la intención de decisión del niño, niña y adolescente con la del adulto responsable, ¿no? También pueden ser contradictorias, y precisamente es el interés superior del niño el que va a definir cuál va a ser la medida a adoptar, ¿no? También exige el interés superior del niño mecanismos que posibiliten a adultos y adultas, cuidadores, y que acompañen este proceso, garantizar efectivamente la posibilidad del desarrollo integral y la consolidación progresiva de la autonomía de la voluntad de niños, niñas y adolescentes. Y el cuarto de estos principios es el de la igualdad y no discriminación. Digamos, por un lado, garantizar la igualdad de oportunidades, y por otro lado, remover las estructuras de poder que impidan que determinados sectores de niños, niñas y adolescentes no puedan ejercer en condiciones equitativas sus derechos. En algún punto, digamos, de estos 4 principios, nosotros como docentes tenemos una percepción. Digamos, tenemos una percepción porque permanentemente nuestros niños, niñas y adolescentes nos interpelan, digamos, desde su derecho a expresarse libremente. Hay
en algunos niños, niñas y adolescentes la percepción de ese derecho a expresarse libremente, lo hacen saber, nos lo hacen saber, y muchas veces nos generan, ¿no?, algún tipo de incomodidades y de temores como cualquier otra interpelación. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Bien, el principio de la autonomía progresiva, que es precisamente por el cual me convocan o el que necesitábamos conversar o que generaba algunas dudas, es el reconocimiento jurídico de que la niñez y la adolescencia son periodos de la vida de las personas en que se está consolidando de manera progresiva su capacidad de discernimiento. Es decir, la habilidad para comprender información, aplicarla a una situación particular para poder definir alternativas de actuación y finalmente tomar decisiones. Bien, este principio de la autonomía progresiva va a reconocer gradualmente la posibilidad de niños, niñas y adolescentes de poder tomar progresivamente todo tipo de decisiones. El principio de la autonomía progresiva nosotros lo relacionamos muchísimo con la salud sexual y reproductiva, digamos, y se relaciona mucho con el derecho a la salud, o lo pensamos relacionado al derecho a la salud, digamos, pero el principio de la autonomía progresiva impacta en todas las circunstancias y en todas las circunstancias y espacios en los cuales transitan niños, niñas y adolescentes, ¿no? Impacta en las relaciones patrimoniales, la posibilidad de ejercer compras o no, de administrar bienes, en las relaciones entre niños, niñas y adolescentes y el mundo laboral, impacta en la responsabilidad parental, ¿no? De esto tenemos una pequeña percepción, a veces como padres, madres y como docentes, ¿no? Que a menor edad de nuestros niños, a menor edad, digamos, es mayor nuestra presencia de acompañamiento y guía, y a medida que aumenta la edad del niño, niña y adolescente, disminuye esta necesidad de acompañar y de guiar. Y también tenemos como docentes una percepción de esta diferencia de capacidad acumulativa, de posibilidad de discernimiento, por ejemplo, cuando hacemos nuestras planificaciones, ¿no? No planificamos de la misma manera para niñas del nivel inicial que para primaria, dentro de primaria, para segundo grado, para sexto grado, o para el nivel secundario, ¿no? Nosotros tenemos como docentes incorporada una percepción de la autonomía progresiva, ¿no? Y sobre todo también la tenemos incorporada en este sentido de la intensidad del acompañamiento. Y reitero que ese acompañamiento, digamos, porque corrernos del adultocentrismo y corrernos del paradigma del niño como objeto de protección, a pensar el niño como sujeto de derecho, nos interpela desde ese lugar, ¿no? No podemos sustituir la voluntad, debemos reconocer la autonomía progresiva y acompañar este proceso de autonomía progresiva y acompañar brindando herramientas para la toma de decisiones que van a ser tomadas al fin y al cabo por los propios niños, niñas y adolescentes. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Bien, algo había comentado, digamos, que el principio de la autonomía progresiva impactaba en todas las relaciones, los espacios y las circunstancias que transitan niños, niñas y adolescentes, pero adquiere como una dimensión muy especial en lo que tiene que ver con la salud. Y no solo es que adquiere una dimensión especial, sino que necesitaba, como en este momento, hacer hincapié en estos aspectos, ¿no? Porque a nosotros no nos interesa por ahí algunos otros aspectos como las relaciones patrimoniales,
pero sí lo que tiene que ver con el derecho a la salud, con el derecho a la privacidad, con el derecho a la confidencialidad, con el derecho a la decisión sobre el cuidado del propio cuerpo, con el derecho a la participación en la toma de decisiones, con los derechos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad y con los derechos sexuales e identidad de género de la infancia, ¿no? Es en estos aspectos donde a veces nos olvidamos el principio de la autonomía progresiva y donde tendemos a sustituir la voluntad de niños, niñas y adolescentes por la voluntad del adulto. A veces podrá ser desde un lugar amoroso o de cuidados, pero que ese lugar amoroso y de cuidado no sea sustitutivo de la voluntad del niño, niña y adolescente y no cercene los derechos de niños, niñas y adolescentes. Yo no sé cómo estamos con tiempo, tengo miedo de estar tomando, así que voy a ir un poquito más aceleradamente. 5 minutitos más, Elba. Perfecto. Bien, perfecto. Dentro de lo que es salud sexual y reproductiva, sí me interesaba dar este principio de la autonomía progresiva dentro de lo que tiene que ver con métodos anticonceptivos, con anticoncepción de emergencia, con interrupción legal del embarazo y con infecciones de transmisión sexual. Reitero que si bien la autonomía es progresiva y nunca va a tener la misma autonomía un niño recién nacido, un niño de 3 años, un niño de 11 años, una niña de 13, un niño de 15 o un adolescente de 16 o un adolescente tardío de 17 o de 18 años, y desde ese lugar apelo nuevamente a la percepción que como docentes tenemos de reconocer la diferenciación de las trayectorias estudiantiles, ¿no? Y desde este lugar también sabemos que la edad no es determinante. El Código Civil establece unas presunciones respecto de la edad de actos que pueden realizar por sí mismos y de actos que necesitan el acompañamiento de sus representantes legales, pero también como docentes sabemos que a veces en un grupo de niños y niñas de la misma edad hay quienes tienen mayor capacidad de discernimiento y quienes tienen menos. Por eso también es importante entender que si bien el Código Civil establece algunos lineamientos en cuanto a edades, entender que solo son presunciones que se redactan a los fines de evitar la arbitrariedad del juzgador y también para facilitar el accionar, pero que son presunciones que admiten pruebas en contra, ¿no? Que es el límite entre 13 y 16 años, que son los límites etarios que establece el código, en nuestra casuística o en nuestras situaciones particulares podemos encontrar excepciones a las reglas. Entonces, entenderlos como que son solo presunciones y que pueden ser desvirtuadas, ¿no? Que admiten prueba en contrario, decimos nosotros en el campo jurídico. Sí quería, antes de irme de este tema, recalcar algún aspecto del Código Civil en esta cuestión de la capacidad de discernimiento en torno a la edad que tengo por aquí anotado. En primer lugar, digamos, el Código establece que la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada. La persona menor de edad tiene derecho a ser oído en todo proceso judicial que le concierne, así como a participar en las decisiones sobre su persona. Se presume que el adolescente entre 13 y 16 años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos
que no resultan invasivos ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida e integridad física. Aquí esta diferenciación que yo hacía entre los 13 y 16 años, ¿no? Pareciera ser, interpretando el código, que hasta los 13 años, digamos, es mayor la presencia de este acompañamiento. Entre 13 y 16 hay una mediana intensidad de acompañamiento, y a partir de los 16 años el adolescente es considerado para las decisiones atinentes a su propio cuerpo como una persona adulta. Entonces, desde esta matriz de análisis, por tiempo no lo voy a desarrollar, pero a partir de esta matriz de análisis, podemos aplicar a cada uno de estos supuestos particulares que yo presento en esta diapositiva, ¿no? La siguiente diapositiva. Bien, hay un tema también, que recojo el guante, digamos, de las compañeras de la organización y que generaba dudas, que tenía que ver respecto a los protocolos de intervención en situaciones de abuso o maltrato contra las infancias, ¿no? Vamos a hablar en términos generales, y también por una cuestión de tiempo, de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, y aquí me hago cargo de una cuestión terminológica, de erradicar las palabras abuso y maltrato infantil, digamos, cual si fueran responsabilidad de la propia infancia, teniendo en cuenta que precisamente la violencia, sea física, psíquica o sexual, es perpetrada por adultos y adultas contra niños, niñas y adolescentes, ¿no? No es un fenómeno de infancia, es un fenómeno de adultos. Hay diversos protocolos, cada provincia tiene su propio protocolo, hay protocolos mucho más completos, hay protocolos mucho más sencillos, hay algunos cuyas cláusulas en algún punto resultan inentendibles. Recordemos también, y volviendo a la primera diapositiva respecto de la estructura del sistema y del ordenamiento jurídico, que los protocolos están en la base piramidal. De modo que para interpretar los protocolos tenemos que venir interpretando las normas que se presentan con una jerarquía superior. Y desde ese lugar, y no puedo ser exhaustiva y presentar toda la casuística, que yo sé que la casuística es una demanda docente, sé que es una demanda docente porque me lo hacen saber, y porque cada vez que termino de dar una clase sobre abuso y maltrato hacia las infancias, recibo muchas preguntas y muchas consultas. Encontrarnos con situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes en nuestras aulas, en nuestras escuelas, nos genera temor. Es una situación de mucho temor, es una situación que a veces nos escapa a nuestra lógica de educadores que tomamos la educación como acto de amor, de padres y madres amorosos y amorosas. No nos centra en nuestra lógica y en nuestra capacidad afectiva que algo tan como la infancia pueda ser víctima de abuso y maltrato, y sobre todo de violencia sexual. Digamos, desde ese lugar es algo que nos cuesta abordar. Por eso solo quería, y con esto termino, y me hago cargo de mis demoras y de mis dificultades tecnológicas, en primer lugar, digamos, atender a una cuestión que es urgente, que es la seguridad y la figura del apego. O sea, en primer lugar, determinar si ese niño, niña y adolescente que acude a nosotros o de que nosotros sospechamos puede estar siendo víctima de situación de abuso o maltrato, tiene un adulto o adulta responsable y de apego con quien nosotros podamos trabajar como aliados. En segundo lugar, digamos, principalmente la escucha activa. Escuchar atentamente, no desde un lugar de fiscales o de jueces o de investigadores, sino escuchar
desde el lugar que ese niño, niña y adolescente quiere acercarse a nosotros, ¿no? Desarrollar esa capacidad de escucha empática y activa. Y en tercer lugar, digamos, y lo más importante en términos jurídicos, es activar el protocolo de protección, ¿no? O sea, a través de la denuncia administrativa, a través de la denuncia penal, digamos, pero que generalmente es una denuncia de índole administrativa, activarse el protocolo de protección integral, digamos, pero en principio, digamos, y desarrollar esa capacidad de empatía, porque tampoco está en nuestras manos resolver la situación. Digamos, nosotros vamos a hacer un nexo entre esta realidad de desolación de este niño, niña y adolescente, y profesionales y equipos interdisciplinarios formados y capacitados para brindar respuesta a esta situación. Vuelvo a pedir disculpas por las dificultades técnicas y agradecer nuevamente la invitación. Muchas gracias, compañeras. No, gracias a